Yo conocí a Jesús. Es una serie que hemos preparado para esta Semana Santa. El Señor Jesús fue arrestado de una manera irregular, juzgado de una manera injusta, sentenciado de una manera ilegal y manipulada, crucificado, utilizando la manipulación y la amenaza a las autoridades de la época. ¿Quién estuvo atrás de todo ello? Fue Caifás, el sumo sacerdote de aquella época. Los evangelios nos hablan acerca de este hombre, el poder que tenía para manejar las cosas como él quería. Caifás podría representar bien a aquellos que ven a Jesús como un estorbo para sus vidas. ¿Cuántos hoy en día, en su manera de ver la vida, en su ideología, en la posición de poder que tienen, les resulta Jesús un estorbo y quisieran quitárselo del camino? Y eso hizo este hombre llamado Caifás, sumo sacerdote, con poder, con injerencia, y lo vemos cómo planifica la captura de Jesús, asociándose a la traición de uno de sus discípulos, llamado Judas. Se puso de acuerdo con los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos para matar a Jesús. Caifás era de los que no creían en la resurrección, y Jesús entraba a Jerusalén habiendo resucitado a su amigo Lázaro. El día de la resurrección de Lázaro hubo una tremenda revuelta por lo que había pasado y todos querían ver al resucitado y muchos creyeron, y la multiplicación de sus discípulos era grande frente a Caifás. Y entonces él decidió ese día, junto con los sacerdotes, que él debía morir. Y profetizó, porque era sumo sacerdote, que mejor era que muriera un hombre a que pereciera toda la nación, sin querer. Por la posición que tenía, estaba profetizando que efectivamente Jesús moriría en favor de muchos. Caifás no solamente se asoció con el traidor, no solamente manipuló a las autoridades religiosas judías, sino que juzgó ilegalmente a Jesús de madrugada con testigos manipulados. Ejerció presión sobre Pilato para que crucificara y permitiera la crucifixión de Jesús. Era un hombre que no creía en la resurrección y decidió que Jesús debía morir después del evidente poder que manifestaba al resucitar a Lázaro. Caifás representa a todos aquellos que, a pesar de todo lo que ven, se resisten a creer. Y es que la fe no es por el ver. Hay muchos que creen ver para creer, pero Caifás vio bastante, inclusive tras la muerte de Jesús, que logró, casi amenazando a Pilato, para que firmara la sentencia de muerte. Era un manipulador, era alguien que utilizaba el dinero para sobornar. Lo hizo al comprar la lealtad de Judas, convirtiéndolo en traidor, y lo hizo también, finalmente, tras la resurrección de Jesús, con los soldados que dieron aviso que Jesús se había levantado de los muertos y la tumba había removido para salir. Ofrecieron mucho dinero para que dijeran mentiras en vez de la verdad. Caifás representa al grupo de personas que todavía insisten hoy en negar la resurrección de Cristo a como dé lugar, manipulando la verdad, sobornando o utilizando cualquier medio ilegal. Pero Jesús resucitó, y al resucitar Jesús le dejó en evidencia a Caifás que él decía la verdad. Sin embargo, después de la muerte y sobornar a estos soldados para que dijeran mentiras, el evangelio empezó a correr. Los discípulos predicaban el evangelio
y él seguía oponiéndose a esa verdad que pudo ver con sus ojos. Muchos hoy siguen viendo la manifestación de aquellos que han tenido un encuentro personal con Jesús y han cambiado, pero se resisten a creer. Por orgullo, por no dar su brazo a torcer, por no reconocer de que estaba equivocado frente a la resurrección, por no perder la posición que tenía. Caifás abraza más su posición, su orgullo, su manera de pensar, como muchos hoy en día. Nadie me va a cambiar mi manera de pensar. ¿Cuántos hay que se aferran por orgullo a su tradición, a su religión, y no se dejan iluminar por las evidencias de la resurrección de Cristo? Cristo resucitó y a todo aquel que cree en Él, Él le ofrece resucitarlos en el día postrero. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá eternamente, sino que yo le resucitaré al día postrero. Todos aquellos que han creído resucitarán a vida eterna, pero los que no creyeron y abrazaron con orgullo su forma, su tradición, su pensamiento, y pensaron que Jesús era un estorbo, lo quisieron quitar del camino como Caifás, tendrán que rendir cuentas un día delante de él. Las profecías respecto a la venida de Jesús se cumplieron, también se cumplirán las de su regreso. Ahí está Caifás atrás de su ventana, analizando todo lo que pasó aquel día en Jerusalén. La manifestación poderosa de Dios en Jesucristo ante sus ojos, y él se resistió a creer. Asomémonos a la ventana de Caifás, miremos, escuchemos, analicemos y tomemos una decisión frente a la resurrección y el Evangelio del Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga.